Llamemos las cosas por su nombre. Realmente los colombianos no van a sentir ningún alivio con este incremento al salario mínimo porque ya se avecina una reforma tributaria que así la ha anunciado el ministro de Hacienda. Colombia, en ese escenario, ¿en dónde está? Pues el salario mínimo de Colombia es de $252 y está en el puesto 60 de competitividad. Es decir, que se demuestra de esta forma que no es cierto que los salarios, que tener salarios altos afecte la competitividad del país, que es una preocupación de los empresarios. El DANE, las propias cifras del DANE muestran que hasta un salario mínimo, las personas que ganan hasta un salario mínimo, en ese segmento de los trabajadores hay una informalidad altísima, del 72% de informalidad de ese grupo de trabajadores. Pero en el rango de trabajadores de un salario mínimo hasta 2 salarios mínimos, la informalidad disminuye sustancialmente, la informalidad disminuye hasta 25%. Es decir, que aquí también se demuestra otro hecho contundente y es que entre más salarios es establecido según el DANE que hay más formalización laboral e insisto que estas son cifras del propio Departamento Administrativo de Estadísticas del país. Está claro el panorama para los colombianos, quienes tendrán este año para decidir qué hacer, si quedarse en la comodidad de sus casas esperando que el gobierno de Iván Duque siga tomando decisiones para favorecer a los de siempre, o si creen en la movilización pacífica y deciden acompañar a las organizaciones sociales y a los movimientos sindicales que año tras año van a las calles. En Colombia el salario mínimo es muy bajo y se ha querido con diversos argumentos, con algunas tesis que no se han demostrado y que son tesis, por supuesto, falsas, de decir que si se aumenta mucho el salario, entonces se va a ver perjudicado la creación de empleos y la formalización de esos empleos. Sin embargo, creo que es importante destacar dos elementos en este campo. El primero, los países más competitivos del mundo, que son Estados Unidos, Alemania, Suiza, Japón, Francia, tienen entre todos salarios mínimos promedio de $1.500 mensuales aproximadamente. Y son, insisto, los países más competitivos del mundo. Y los menos competitivos del mundo, que son Chad, Yemen, Haití, que tienen salarios que ni siquiera llegan a los $100 mensuales, son pues evidentemente países que no tienen la capacidad, la infraestructura, los recursos para poder competir en una economía globalizada. Colombia, en ese escenario, ¿en dónde está? Pues el salario mínimo de Colombia es de $252 y está en el puesto 60 de competitividad. Es decir, que se demuestra de esta forma que no es cierto que los salarios, que tener salarios altos afecte la competitividad del país, que es una preocupación de los empresarios. Como era de esperarse, el gobierno del presidente Iván Duque pues le volvió a mamar gallo a los colombianos y el incremento del salario mínimo pues fue un incremento pírrico.